Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nuevamente por la convocatoria, y de esta manera poder compartir junto a ustedes este taller relativo a los medios de prueba en la investigación criminal. Agradecerles a ustedes también por estar presentes. Más allá de esta virtualidad nos permite esta interconexión, tenemos participantes desde diferentes provincias, incluso del exterior, que se han sumado a esta convocatoria. Bien, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Walter Gorbach, yo soy licenciado en criminalística, tengo especialidad en diferentes áreas periciales, en balística forense, en accidentología vial, en escopometría, documentología, dactiloscopía, huellas y rastros, escena del crimen, incendios y explosivos. Esas son todas las áreas generalmente de mi labor, de mi trabajo diario. Y además de ello, tengo a cargo la capacitación en criminalística en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el área de extensión universitaria, desde hace 19 años a la fecha. Quizás la idea del día de hoy es justamente compartir esta visión de los medios de prueba, de la prueba pericial y nuestra incidencia en la investigación criminal. Quizás mi idea justamente no es hacer una exposición unipersonal, es decir, si bien voy a comentarles algunas visiones, algunas ideas principales de esta temática, luego vamos a aperturar en los últimos 20 minutos o 30 minutos de la jornada un espacio amplio para preguntas, para que podamos justamente compartir las inquietudes de ustedes y en la medida de las posibilidades, si es que está a mi alcance, poder evacuar justamente esos interrogantes. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo a la misma. Les voy a exponer algunas pequeñas filminas, más que nada para que ustedes vayan fijando algunos conceptos. Por supuesto, en esta clase de capacitación generalmente tenemos una heterogeneidad, quizás algunos de ustedes son graduados de la propia Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, o quizás de otras universidades, algunos de ustedes quizás ejercen en el área penal o no. Si bien hoy la charla la vamos a focalizar justamente en el área penal, fundamentalmente, no vamos a desatender incluso en la exposición algunos conceptos que voy a tratar de brindarles para otros fueros, también en lo que hace a estas medidas de pruebas o justamente este plexo probatorio. Bien. Bueno. Quizás la idea, el eje en temario general para compartir con ustedes, quisiera abordar justamente en la importancia de la prueba pericial, las funciones del perito, vamos a hablar de los diferentes tipos de peritos, los peritos oficiales, los peritos de parte, esta cuestión que a veces no queda muy clara o que genera a veces confusiones en qué funciones tiene uno, qué funciones tiene otros, ¿sí? Vamos también a tratar de especificar justamente la labor pericial en lo que hace la investigación criminal, es decir, por supuesto lo estamos focalizando en el fuero penal, sin perjuicio reitero que muchas de las condiciones o consideraciones que vamos a ir esbozando a lo largo de esta charla van a estar también vinculadas a otros fueros. La labor pericial entre peritos oficiales y peritos de parte, lo que recién les estaba comentando, ¿sí? Es decir, cómo se hace esta interacción, la importancia o no de un informe pericial de uno u otro, el contrainforme y todas estas cuestiones del control justamente del informe pericial. Vamos a abordar también los requisitos esenciales que debe presentar un informe, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes, nosotros leemos informes técnicos y quizás vemos que hay algunas diferencias en cuanto a la estructuración, pero vamos justamente a considerar qué elementos tienen que tener en común todos estos tipos de informes en función a la especialidad del perito, que puede ser muy diversa. Vamos a conversar justamente también sobre herramientas metodológicas para poderlo comprender, un informe técnico. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de nosotros quizás está abordando un aspecto jurídico y hay aspectos periciales muy específicos, que obviamente son de otra carrera, de otra incumbencia, y en algunas situaciones se generan ciertas confusiones o complicaciones en la lectura del mismo.
Vamos a trabajar sobre impugnaciones, pedidos de explicaciones, remoción de perito, nuevas pericias, valor probatorio, etc. Ese quizás es el eje principal que tengo pensado abordar con ustedes. No, bueno, lástima que no tienen abiertos los micrófonos, si no les hubiera preguntado si es que están de acuerdo, y si ustedes me hubieran dicho que sí o que no, igualmente tengo que seguir adelante porque ese es el eje temático que preparé para conversar con ustedes. Bueno, la prueba pericial. Nosotros estamos ubicados justamente en una etapa del proceso penal en el cual surge quizás algún elemento, alguna evidencia. Cuando hablamos de elemento o evidencia, no solo nos vamos a referir a cuestiones físicas, es decir, puede ser cualquier tipo de objeto, elemento, un cuerpo sin vida o un cuerpo con vida, puede ser un pelo, una mancha presuntamente de sangre, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos justamente en este marco de la prueba pericial, es justamente cuando la autoridad judicial o las partes, ¿sí? A solicitud de parte, se ordena una pericia, o vamos a hablar con el término correcto, vamos a denominar peritación, porque en realidad la pericia es la calidad o la facultad que tiene el individuo, la persona, es decir, la cualidad del individuo, que, es decir, tiene pericia para tal o cual cuestión. Pero en realidad el nombre correcto debiera ser peritación, más allá que es, si se quiere, de común consenso en todo el espectro o el ámbito judicial, nacional y provincial, ordenar lisa y llanamente este término de pericia. Por ejemplo, se ordena una pericia balística, no una peritación en balística. Bien, cuando hablamos de la prueba pericial, acá nos estamos refiriendo fundamentalmente a un procedimiento, ¿sí?, en el cual se rige por un conocimiento científico. Ese conocimiento científico es reproducible, es decir, en función de ese método. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos, digamos, que considerar? Tenemos que considerar que la prueba pericial, al ser reproducible bajo un método, diferentes individuos, en teoría, debieran llegar a la misma conclusión, analizando el mismo elemento de juicio, con el mismo método, el mismo instrumental, debieran llegar a la misma conclusión. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes, los estoy viendo a través de la cámara, están tomando nota y quizás están diciendo, yo no estoy tan de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque he visto o he transitado en alguna causa donde se ha ordenado una pericia en X especialidad, psicológica, psiquiátrica, médica, criminalística, como es mi caso, etcétera, etcétera, pero hemos visto que hay 2 o 3 informes periciales y entre ellos no hay una común conclusión. Es decir, hay conclusiones con ciertas diferencias. Entonces aquí ya nos tendríamos que plantear o preguntar ¿por qué hay 2 o más informes con diferente conclusión? ¿Sí? Si Gorbach me está diciendo que la prueba pericial se rige por un método científico que es reproducible, y como todo método científico deberíamos llegar todos a una única conclusión y no una divergencia de conclusiones. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿alguno de los peritos está mintiendo? ¿Alguno de los peritos está falseando su informe pericial? ¿Alguno de los peritos está considerando otras cuestiones para su labor técnica? Bueno, todo esto es lo que ustedes, como operadores del derecho, van a tener que verificar y controlar en el marco de la prueba pericial. El perito tiene diversas funciones. La principal, por supuesto, es de traerle claridad al órgano judicial. Es decir, si la autoridad judicial está ordenando una pericia, o una peritación, como es el correcto término, lo está ordenando con el afán de obtener un resultado o de obtener una conclusión sobre algo, algún elemento o algún objeto, ¿sí?, en el cual se requiere cierto tecnicismo o cierta área técnica. Por lo tanto,
el perito no es ni más ni menos, ahora lo estoy hablando en líneas generales, y vale para cualquier profesión, para la pericia arquitectónica, la pericia médica, para la pericia criminalística, para la pericia en fonoaudiología, ¿sí? Lo que quiero decir es que lo que hace el perito meramente es ser un decodificador de un conocimiento. Somos intérpretes. Es decir, las cosas, los objetos que analizamos, los vemos, los corroboramos con un método científico y le damos una interpretación y traducimos ese lenguaje técnico, ese tecnicismo, a un lenguaje que nos puedan las partes y la autoridad judicial comprender. ¿Sí? Esto es lo mismo que si estaríamos haciendo justamente una traducción, ¿no? Una traducción o siendo, mejor dicho, el intérprete de alguien en una declaración. Si tenemos una persona de nacionalidad oriental o china que está emitiendo una declaración ante la autoridad judicial, ¿qué haría el intérprete? Justamente absorbería ese lenguaje del chino y lo traspasaría justamente al español. Bueno, nosotros hacemos lo mismo con la evidencia física. Y ahora estoy hablando de la criminalística, en donde vamos a poner el foco en la investigación criminal. Es decir, los objetos o los elementos, ¿sí?, decodificamos a través de nuestro tecnicismo y de nuestro arte y nuestra disciplina la traducción de esa evidencia y clarificamos en un lenguaje claro y sencillo. Esta es otra de las cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante, es decir, en la claridad que tiene que tener el informe pericial. Lo transponemos justamente en un informe o en una audiencia, también hay estas circunstancias en audiencia obviamente oral o verbal, y emitimos justamente nuestra conclusión. Es decir, nuestra función es de auxiliar de justicia. Ahora bien, estamos ahora enfocados en el ámbito penal, ¿no? Y nosotros estamos viendo los diferentes tipos de perito que le estoy exponiendo en la filmina. Y tenemos, por ejemplo, peritos oficiales. ¿Quiénes son los peritos oficiales? Son los peritos que reciben una remuneración por parte del Estado, en cualquiera de sus formas. El Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. Son peritos oficiales los peritos de todas las policías, ¿sí? Los que revisten carácter justamente en un gabinete técnico-científico en su función. Son peritos oficiales los peritos de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, son peritos oficiales, reciben un sueldo, una remuneración en función pericial por parte del Estado Nacional. Son peritos oficiales aquellos que trabajan bajo la órbita de las asesorías periciales. Ahora me corro del Código de Procedimientos Penal de la Nación al Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires. Todos los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires poseen asesorías periciales. Esas asesorías periciales están integradas por personas civiles, ¿sí?, que perciben un sueldo, ¿sí?, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, son peritos oficiales. Peritos oficiales también son los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Nación, y también los que tienen funciones en universidades nacionales. Quizás una peritación, por ejemplo, contable, en algún expediente en donde quizás se esté investigando algún tipo de malversación de fondos y demás, algún expediente, digamos, complejo, quizás es derivado a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para que emita un informe. Bueno, los que van a integrar ese informe pericial, es decir, el cuerpo quizás docente o directivo de esa facultad, revisten la calidad de peritos oficiales en ese momento. ¿Por qué? Porque perciben un sueldo por parte de la universidad, ¿sí?, de la universidad pública, la Universidad Pública Nacional. Bien,
Vamos a diferenciar los peritos de oficio. Y esto ahora me corro un poquito de lo penal y entramos un poquito más en los otros fueros. El perito de oficio es un civil que integra un listado, ¿sí?, en los diferentes fueros. Estos listados, ¿sí?, generalmente son renovables. Ahora lo estoy hablando por todo nuestro espectro en la República Argentina y por los asistentes que tenemos en este taller. En general son renovables anualmente estos listados, salvo algunas provincias que tienen excepciones, que son cada 3 años, ¿sí? Pero tenemos anualmente la renovación. En esa renovación anual que se hace, el perito tiene que revalidar ciertas condiciones. Obviamente él tiene que revalidar su título habilitante, tiene que acreditar que no tiene sanciones ni administrativas ni obviamente judiciales, y además de ello le permite justamente ingresar en estos listados para ser sorteado en algunos expedientes, ¿sí?, del fuero. Generalmente los peritos de oficio tienen un trabajo en el ámbito civil, comercial y del trabajo, ¿sí?, obviamente contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Es decir, son listados en donde estas personas, estos peritos, integran, pero acá vamos a empezar a separar un poco las aguas. El perito de oficio no puede ser un funcionario público, es decir, no puede estar ingresando un listado, no puede integrar un listado un perito de oficio, aquel perito que a su vez también es perito oficial. Esto es algo muy importante, es algo que lamentablemente a nivel judicial o jurisdiccional, incluso en las diferentes provincias, genera problemas. ¿Por qué? Porque no hay muchas veces un entrecruzamiento de datos tan fidedignos, y hay algo así como un colador en donde ciertos peritos oficiales están integrando los listados de oficio, condición esta que está taxativamente y absolutamente contraindicada o no permitida. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este perito de oficio, ¿sí?, quizás tenga que emitir un informe pericial que en algún momento sea derivado a algún organismo oficial. Entonces, ahí se estaría, en cierta manera, involucrando lo que podría ser algún tipo de conflicto de intereses. Es decir, el funcionario que reviste un sueldo por parte del Estado en función pericial está trabajando como perito de oficio y después a una misma institución que él pertenece le pueden derivar una nueva pericia. O él quizás tenga que determinar algún tipo de análisis pericial en un expediente, en una causa, en donde estén involucrados funcionarios del Estado. Entonces, no podría ser un perito de oficio que es un civil ese informe, en teoría. ¿Por qué? Por esta cuestión del conflicto de intereses y la pérdida posible de objetividad. Obviamente la pérdida de objetividad no tiene que ser la única causal. ¿Por qué? Porque nuestra función tiene que ser absolutamente imparcial y objetiva, estemos en la función que estemos, ¿sí? Pero lo que trata de tutelar los códigos de procedimientos, la doctrina e incluso la jurisprudencia es que no esté viciado ese tipo de informe o que no esté condicionado ese perito al momento de emitir un informe. El perito de parte también es un perito que no debe pertenecer a las instituciones del Estado, ¿sí? Este perito de parte es convocado, como lo dice el término, a requerimiento de cada una de las partes. Ahora estoy en el ámbito penal nuevamente, ¿sí? Es auxiliar de la parte, pero es auxiliar de la justicia. Y esto lo vamos a charlar también en unos minutos. ¿Por qué? Porque hay una falsa expectativa, o una falsa creencia, o una creencia desacertada, que se piensa que el perito de parte es un perito defensor acérrimo de la parte que lo convocó. Y en realidad, el perito de parte, una vez que está inserto en el proceso, ¿sí?, tiene las mismas penalidades o los mismos condicionamientos, por ejemplo, de los testigos, ¿sí? Es pasible del falso testimonio y demás figuras, ¿sí?, del Código Penal.
El consultor técnico, que lo dejé en el último acá escaloncito de nuestra clasificación, en realidad lo traigo a colación para aquellos que trabajan en el ámbito de la justicia nacional en lo civil, comercial o laboral, pero siempre con el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, en el cual está esta figura que vendría a ser algo así como el perito de parte, pero para este tipo de fueros. Obviamente, en este caso, inserta la demanda o con la contestación de demanda, es la única oportunidad de agregar algún tipo de consultor técnico, que por supuesto tiene que tener el título habilitante en la materia en la cual se va a expedir la medida probatoria solicitada por las partes. Bien, bueno, esto algo hemos hablado, voy a ir un poquito para otras cuestiones. Nosotros tenemos peritos habilitados y peritos no habilitados. ¿Y esto por qué? Porque en realidad lo que nos dice el Código de Procedimientos Penal, tanto de la Nación como de Provincia de Buenos Aires y las diversas provincias que también en este caso han tomado la misma figura, digamos, el mismo texto, ¿sí? Una de las condiciones es poseer el título habilitante. Yo estoy hablando ahora de las pericias en general para el ámbito criminal, ¿sí? Después vamos a particularizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se va a ordenar una pericia, por ejemplo, en una especialidad médica, en cirugía, ¿sí? Por una presunta mala praxis, bueno, esa pericia, ¿sí?, ordenada va a ser únicamente ejecutada por peritos habilitados. ¿Qué tiene que tener este perito para estar habilitado? Obviamente, su título habilitante, y no solo el título, la especialidad en la cual se va a expedir. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de la cirugía, es una especialidad de la medicina. En principio, no serviría el título habilitante únicamente, el título genérico de médico, sino el título de la especialidad. Esto hay que prestarle mucha atención por el control de la prueba que ustedes, y ahora en realidad yo trato de basarme un poco en nuestra conversación, en nuestro taller del día de hoy, en el control de las partes, ¿sí? En cómo las partes controlan las pericias y cómo se trata de hacer, digamos, una especie de contrapesos o contralor de lo que la autoridad judicial ordena, ¿sí?, y de lo que se ejecuta como elemento técnico o elemento pericial. Ahora bien, tenemos profesiones que están colegiadas y hay otras que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que aquellas profesiones que tienen colegiatura, verificar que el individuo que está propuesto como perito de parte, o en el caso de que haya sido, digamos, designado mediante la autoridad judicial, ¿sí?, no está inhabilitado por el propio colegio. ¿Por qué? Porque quizás tiene alguna sanción administrativa, quizás tiene algún otro tipo digamos, de inconveniente ante el propio colegio, y lo está inhabilitando, o algún tipo de suspensión, y lo está inhabilitando para el ejercicio profesional. Ahora bien, hay otras profesiones que no están colegiadas. Y estas profesiones no colegiadas, generalmente los organismos de contralor son las propias cámaras de los diferentes fueros. Lo importante es que hoy por hoy es prácticamente una excepción muy remota encontrar en nuestro sistema judicial, en el fuero penal, por supuesto, la ejecución de una pericia o de una peritación con alguna persona que no tenga el título habilitante. El código lo deja contemplado para el caso de que la profesión, o mejor dicho, la especialidad en la cual se tenga que expedir el especialista, quizás no esté contenida dentro de una currícula profesional, y quizás no existe hoy por hoy, a través del Ministerio de Educación de la Nación o provincial, un título habilitante específico para esa función.
Para esos casos únicamente y como excepción, el código lo que establece es la posibilidad de, el código de procedimientos, de que sea ejecutada mediante algún idóneo de reconocida trayectoria. Quizás hace muchos años atrás esto nos hubiera pasado, por ejemplo, para evaluar algún tipo de pintura, ¿sí? Una pintura, una obra de arte, en la cual quizás había que ejecutar alguna peritación muy particular, y en aquellos años no existía una especialidad pericial en esa área, y quizás era designada el director de algún museo de bellas artes, para que lo haga, o para que valore los colores, para que valore los trazos, para que valore el lienzo y pueda expedirse si era auténtica o falsa la pintura. Pero hoy por hoy hay y existe título habilitante en esa especialidad. ¿Sí? Se fue esto evolucionando y muchas áreas que habían quedado un poco aisladas en cuanto a capacitación profesional o técnica, ¿sí? Se fueron ayornando y hoy brindan el título habilitante. Yo también acá tengo que hacer una consideración y ahora voy a áreas propias de mi trabajo, por ejemplo, la accidentología vial. Nosotros tenemos una especialidad y tenemos un título habilitante en eso. Ahora, si alguna de las partes quiere convocar como perito a una persona que trabaja en un taller mecánico desde toda su vida, es decir, conoce vehículos, conoce de mecánica, pero no tiene título habilitante. ¿El órgano judicial lo puede admitir como perito, sí o no? Taxativamente, no. No puede ser admitido porque justamente está la exigencia del título habilitante. Y digo esto porque no estamos acá en esta charla ni para menospreciar ni para, digamos, en cierta manera, agrandar a peritos que tengan un título habilitante. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás hay una persona sin el título, pero que es mucho más idónea desde lo técnico que alguien que lo posee. ¿Sí? Como puede ocurrir en cualquier otra profesión u área, pero obviamente tenemos una exigencia de mínima, que es el título habilitante, es decir, para el ejercicio reglado y reglamentado de la profesión. En cuanto a las causales de excusación y recusación, para toda nuestra actividad pericial corren exactamente las mismas, ¿sí?, que para los jueces. Es decir, nos guiamos por el grado de sanguinidad y consanguinidad, es decir, el grado de consanguinidad en esa línea de parentesco y de afinidad, consanguíneo al cuarto grado y de afinidad al segundo, lo dice el código. Por lo tanto, el que es nombrado perito, ¿sí?, no podría participar en una causa en donde, por ejemplo, esté involucrado o sea parte su hermano. Es decir, él se tiene que excusar, retirar de la causa. ¿Sí? Ahora bien, si no lo hace, las partes tienen que controlar esta cuestión y recusarlo. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de proteger es justamente la objetividad y la imparcialidad del individuo. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, a ver, si yo tengo que el perito nombrado, por ejemplo, por la autoridad judicial o un perito de parte propuesto, tiene un apellido exótico y justo uno de los involucrados, uno de los imputados tiene el mismo apellido, obviamente esto cae a la luz que puede haber alguna línea de parentesco. Pero quizás si es el primo de él, tienen diferentes apellidos y las partes no pueden quizás, o no se dan cuenta, o no pueden, o no tienen en ese momento las condiciones para controlar ese tipo de incompatibilidad. Y este tipo de incompatibilidad en líneas genéricas, según los diferentes códigos de procedimientos en lo penal de las diferentes provincias y del nacional, hay un paraguas muy chiquito para este periodo de recusación que generalmente está dado en los 5 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En 5 días a veces no hay una percepción muy segura o muy firme en una recusación y el que quedó nombrado, en cierta manera. Bien. Nosotros tenemos que conversar sobre algunas obligaciones y deberes. ¿Para qué? Para esto atender a justamente
la investigación criminal, que es donde nosotros estamos, en cierta manera, enfocando nuestra conversación. Pero para ello, justamente, el perito tiene obligaciones y deberes, como todos, por supuesto, la imparcialidad, la objetividad, ¿sí? La diligencia, la reserva. El perito tiene que tener reserva de todo lo que está analizando y de todo lo que está viendo. No puede estar haciendo una peritación y a los 5 minutos dando una declaración en un medio de comunicación, en donde quizás se entera el juez, el fiscal o las partes, su conclusión pericial antes, es decir, por los medios y no por la vía formal de la causa. Y así todo tiene que mantener esta reserva de la causa, más allá de que los informes hayan sido entregados a la autoridad judicial. Esto es algo importante porque a veces vemos en algunas causas de cierta trascendencia, algunos comentarios o algunas, digamos, consideraciones que hacen a veces los propios partícipes o a veces otros peritos, otros profesionales al respecto, sin tener el conocimiento fidedigno de la causa. Y acá empezamos a trabajar ya otra vertiente, que es esa, si se quiere, esa doble instancia investigativa, por un lado la que hace la autoridad judicial y por otro lado la que se expone en un medio de comunicación que muchas veces no es justamente la misma, es decir, no posee los mismos elementos o las mismas objetividades. Bien. Ahora me voy a enfocar porque tenemos que entrar a los medios de prueba en la investigación criminal, ¿sí? Y entonces vamos a hablar un poco de las pericias en criminalística, que es mi especialidad y es donde nosotros tratamos de auxiliar justamente a la justicia y a las partes en nuestra disciplina. Cuando hablamos de la criminalística nos referimos justamente a esta disciplina en la cual trata de, nosotros siempre decimos lo mismo, contestar diferentes interrogantes. Estos interrogantes están dados, por ejemplo, al quién ejecutó o quién cometió el hecho. Entonces estamos hablando de la autoría, para identificar al autor. También nos enfocamos en otros interrogantes, por ejemplo, el cuándo se cometió el hecho. Quizás estamos hablando de una muerte violenta en donde se encuentra un cuerpo sin vida y la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo hace que este cuerpo está sin vida? ¿1 hora? 5 horas, 1 día, 1 semana, 2 meses, ¿sí? Esto también lo respondemos o tratamos de responderlo dentro de nuestra área criminalística. El con qué elementos se ha ejecutado la acción, con qué elementos se ha ejecutado esa conducta punible por parte, ¿sí?, del Estado. Entonces estamos hablando justamente de las herramientas, los instrumentos, o con qué se valió él o las personas para ejecutar el hecho. También estamos hablando del cómo, que en cierta manera tiene mucho que ver con este con qué, el cómo sucedió, dar esa mecánica o esa dinámica justamente del mismo. Es decir, tratamos de responder diferentes interrogantes, salvo uno solito, que es el que la criminalística no abarca, que es el porqué del delito. El porqué lo estamos, o mejor dicho, se trabaja en otra disciplina, en otra área, que no es la criminalística, sino que es la criminología, que muchas veces hay confusión. Criminalística y criminología. Se confunden los términos, pero son disciplinas diferentes. Son disciplinas que si bien tienen cierto carácter autónomo, por supuesto, no quita que el profesional en criminalística debe conocer criminología y viceversa. Pero es otra cuestión el porqué del delito. El porqué del delito es una circunstancia que, digamos, tiene diferentes corrientes, tiene diferentes posiciones, y hoy por hoy, al menos, no hay una claridad absoluta y objetiva para determinar el por qué se delinque. ¿Sí? Es una respuesta que, o mejor dicho, es una pregunta con una respuesta bastante abierta o bastante, al menos, diversa de especificar.
Bueno, antes de ir a algunas filminas, voy a salir de la presentación, así, porque si no veo la filmina y no le veo las caras a ustedes, y no sé si realmente están atentos a lo que estamos conversando, o con esto de la virtualidad están haciendo algún otro tipo de cosas simultáneamente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos enfocados en la investigación criminal, ¿no? Y ustedes quizás esto es el punto o el objetivo que vienen a buscar al taller. Dentro de la investigación criminal hay un plexo probatorio bastante amplio. ¿Tenemos testigos? Sí, por supuesto. En casi cualquier hecho o causa penal hay testigos. La pregunta es, ¿cómo es el testimonio? ¿Es fidedigno el testimonio? ¿Es certero? ¿El testimonio resuelve las cosas? Siempre, a veces, poco. El testimonio es complicado en realidad. ¿El testimonio por qué es complicado? Y bueno, en cierta manera es complicado porque es un relato que hace una persona visto a través de un temperamento. Y el temperamento de cada uno de nosotros es variable. Y además le adosamos subjetividades. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás tenemos un testimonio, siempre estoy hablando de la buena fe del testigo. Un testigo de muy buena fe que vio algo, que escuchó algo a través de sus sentidos, está brindando un testimonio en sede judicial y quizás en ese testimonio cargado de alguna subjetividad o cargado de ese temperamento particular del individuo, emite algún tipo de consideración inexacta. Y esa consideración inexacta, ¿qué puede traer? Puede traer aparejado la complejidad de que la investigación judicial considera alguna otra línea, valga la redundancia, investigativa, o que confronte ese testimonio después con un resultado pericial, etc. ¿Y por qué digo esto? Vamos a un hecho, por ejemplo, en donde han intervenido armas de fuego. Quizás hay una persona que en su vida vio un arma de fuego y que le teme a las armas de fuego y fue testigo de un hecho, por ejemplo, de un robo, ¿sí? Ese testimonio va a tener un ingrediente de condicionamiento muy diferente a otro testimonio de alguien que relativamente esté familiarizado con armas de fuego. ¿Y por qué? Porque por un lado va a estar el temor de aquel que vio, presenció el hecho y que está dando ese testimonio, y repito, cargado de algún tipo de subjetividad, y por otro lado, ¿sí?, va a ser algo diferente en aquel que tiene algún otro tipo de percepción o conocimiento con ese tipo de elemento. ¿Qué consideramos? En realidad el testimonio por sí solo es un elemento que puede traer errores judiciales enormes. ¿El testimonio solo alcanza para emitir una sentencia? Habría que tratar que no. ¿Y por qué digo habría que tratar que no? Porque lo ideal es recurrir a un procedimiento científico, a una peritación, que corrobore o no el testimonio, no nos interesa. De hecho, nosotros, cuando ejercemos la actividad en función pericial, ¿sí?, no tenemos en cuenta los testimonios. Yo no puedo estar considerando un testimonio para mi informe pericial. Si no, ya me está condicionando. Y yo no sé si ese testimonio, punto 1, es certero en cuanto a la objetividad. Punto 2, no sé si estoy hablando de un testigo que ingresó al proceso de manera irregular, ¿sí?, es decir, un testigo que ya está condicionado por alguien o por alguna de las partes. Por lo tanto, el testimonio va por un carril, la prueba pericial va por otro, y generalmente, salvo que haya una coincidencia entre el testimonio y el dictamen pericial, no deberían cruzarse. Por supuesto, dentro de los medios de prueba es importante, sí, hay que atenderlo. Por supuesto, el testimonio trae elementos también al proceso, por supuesto que sí, pero hoy ninguna causa penal o ninguna investigación criminal en la República Argentina debiera obtenerse algún tipo de sentencia sin sustento
pericial o científico. Si ocurre eso, ojo, cuidado, podemos estar ante la presencia de un grave error judicial. Condenar a un inocente o a alguien que tendría algún tipo de responsabilidad en el hecho, ¿sí?, que obtenga justamente el beneficio de la absolución. Entonces, esta cuestión hay que atenderla. Todos los países, o nosotros que miramos a veces los países más desarrollados, la actividad pericial es importantísima. Y ustedes como operadores del derecho, lamentablemente, como se tienen que formar en tantas áreas y tantas especialidades, también tienen que conocer algunas de ellas, ¿sí? Cuando ustedes leen un informe médico, quizás los complica o no, depende. ¿Por qué? Porque quizás han visto con cierta frecuencia ese tipo de causas, digamos, en el área de la medicina. Pero quizás no ocurre lo mismo con otras áreas. Ahora bien, ¿qué es lo que usualmente pasa cuando las partes obtienen un informe pericial, por ejemplo, los peritos oficiales? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Ustedes reciben el informe pericial, por ejemplo, una pericia balística, en balística forense, para ver si el proyectil extraído de la víctima pertenece o no a algunas de las 5 armas de fuego que se han secuestrado en el enfrentamiento, para saber quién disparó, o mejor dicho, de qué arma salió el proyectil que le dio muerte a la persona. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Y lo voy a decir liso y llano, y lo digo por mi experiencia, y lo digo por casi estos 19 años, casi 20 años, capacitando en criminalística en nuestra querida Facultad de Derecho, que han pasado más de 2.000 personas, digamos, como asistentes, y hoy funcionarios judiciales. ¿Qué es lo que hacen? Se van a las conclusiones. Vamos, ¿a dónde? A la última hoja. Y vemos la conclusión del informe pericial. ¿Qué es lo que pasa? Vemos la conclusión, pero no sabemos si ese informe pericial está correctamente diagramado, si ese informe pericial es objetivo, si ese informe pericial, el desarrollo es correcto desde el procedimiento técnico. Eso no se ve. Se ve la conclusión, el último párrafo, ¿pertenece o no pertenece? Y ahí está el grave error. Si nosotros acudimos únicamente a la conclusión y no podemos interpretar íntegramente el informe pericial, quizás el informe pericial está muy inexacto, muy, digamos, equívoco, y la conclusión salió de la galera, o salió quién sabe de dónde, y con esa sola conclusión puede cambiar, pero absoluta y radicalmente, la investigación judicial. Fíjense en el ejemplo que les estoy dando, que el proyectil pertenezca a un arma o no. Cambia la imputación directa a una persona de acá a la China. Una impresión digital que esté en un vaso, ¿sí?, o no. ¿Lo ubico en el escenario del crimen o lo saco? Y después ni con 200 testigos, digamos, se rebate, en teoría, ese informe. En teoría. Entonces, acá la conclusión es que tenemos que tratar de sistematizarnos en poder dar una lectura al informe pericial, a entender algunos condimentos o consideraciones técnicas. Obviamente quizás en todas ellas no se va a poder hacer esto, y ustedes van a tener que recurrir al auxilio de algún profesional en esa área, pero tienen que tener al menos unas mínimas herramientas para poder considerarlo, o cuándo recurrir o no a un profesional externo. Nosotros el informe pericial tiene, en principio, diferentes apartados. Ahora lo estoy hablando en general, cualquier pericia que ustedes encuentren en el ámbito penal o en el ámbito civil, digo, estos dos fueros antagónicos, tienen que tener estos apartados. Primero, el informe pericial tiene que tener un encabezado. El encabezado es algo muy sencillo, son los datos de la causa, la carátula, el órgano judicial que está interviniendo, y que los datos del perito, que va él o los peritos que van a trabajar en ese informe pericial. ¿Sí? Ese es el encabezado. Ustedes me dirán, bueno, pero lo que usted, Gorbach, me está diciendo, la verdad que es una obviedad. ¿Por qué voy a estar mirando tanto o tan
detenida y pausadamente el encabezado? Bueno, porque no es la primera vez que un informe pericial es insertado de una causa en otra. Y después, cuando nos damos cuenta, y nos damos cuenta cuando fue caminando el tiempo. ¿Sí? Digo estas simplezas porque pueden ocurrir, y da la casualidad que justo las dos causas son por algún tipo de homicidio culposo, ¿sí? Y pertenecen a otra causa. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Y fue insertado en un lado, en otro. Bueno, pero ahora esto está un poco más, digamos, restringido el error. ¿Por qué? Porque lo enviamos a través de un sistema informatizado, ¿sí? Está bien, pero bueno, sigue estando igual la posibilidad. Esto es el encabezado. El otro apartado importante es el objeto pericial. El objeto. ¿Qué tenemos en el objeto pericial? Lo que se desconoce, el interrogante, la pregunta. Lo que se desconoce. Lo que quiere preguntar ¿quién? La autoridad judicial. Lo que quiere preguntar ¿quién? Las partes. ¿Por qué? Porque las partes pueden proponer puntos de pericia. No nos olvidemos de esto. Ustedes como partes, como querellantes, como defensores del imputado, ¿sí? O particulares damnificados en provincia de Buenos Aires, pueden proponer los puntos de pericia. Entonces, ese objeto pericial van a ser las preguntas, van a ser el interrogante, lo que se desconoce. Puede ser una pregunta, 2, 3, 4, 5 o 200 fojas el objeto pericial. El objeto pericial es importantísimo que ustedes verifiquen cuando reciben un informe pericial que esté textualmente, ¿sí? Textualmente insertado de cómo se pidió o cómo se ordenó judicialmente. No se puede hacer una reinterpretación del objeto pericial. Si a mí como perito me preguntan ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín?, tengo que textualmente colocar ese objeto pericial. No puedo suprimir un término y decir de qué color es el caballo de San Martín. Y quito el blanco. ¿Me explico? No puedo hacer una reinterpretación del objeto pericial, sino ahí yo me estoy extralimitando de mi función. Por eso digo, qué importante es leer el informe pericial desde el inicio, no yendo al final. En ese objeto pericial, repito, ¿hay errores de ortografía? ¿Lo transcribo así? Sí, así como está. No le hago, ni le agrego, ni le quito nada. Si tengo alguna duda, ¿por qué? Porque la redacción es muy confusa, lo que nos están pidiendo, antes de iniciar la diligencia pericial, pido algún tipo de aclaratoria a la autoridad judicial o a las partes, para que aclaren, ¿sí?, qué objeto pericial o cuál es el interrogante en función a la confusión, ¿sí?, gramatical que estamos percibiendo. Pero no me lanzo a hacer una pericia con la confusión de la pregunta, porque seguramente va a ser confusa la respuesta o la conclusión final. ¿Sí? Bien. Tenemos el encabezado, tenemos el objeto pericial. Luego, los elementos de juicio. La pregunta es, ¿qué es lo que se va a analizar? Supongamos que es un cuerpo sin vida. Bueno, el objeto de juicio es un cuerpo sin vida en el cual se va a hacer un levantado de X tipo de muestra. Supongamos que es un siniestro vial. El objeto pericial, ¿sí?, mejor dicho, el elemento de juicio pericial puede ser el vehículo, el móvil. Y así sucesivamente. Una pericia psicológica. El objeto pericial son las preguntas que está ordenando la autoridad judicial. Pero el elemento de juicio es el individuo que va a asistir, ¿sí?, a esa sesión. El elemento de juicio es también otra cuestión importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que la totalidad de elementos de juicio que estén insertos en esta pericia sean los que fueron ordenados por la autoridad judicial. Ahora voy a áreas mías. Supongamos que estamos hablando de, no sé, elementos de juicio, vainas servidas, es decir, vainas, casquillos de cartuchos. Hubo un hecho en el cual había 20.
en el escenario, en la escena del crimen. Bueno, esos 20 tienen que estar como elementos de juicio. No sirve si tengo 18, porque quizás me están ordenando por el análisis por los 20. Entonces ahí ya hay un elemento en el cual esa pericia va a ser cuestionada o cuestionable. ¿Por qué? Porque no se van o no se analizaron la totalidad de los elementos de juicio. Por eso es muy importante ver la cantidad de elementos de juicio. En áreas nuestras criminalísticas, de levantado de muestras, de cantidad de gotas de presunta tejido hemático o sangre, o muestras de pelos, o de semen, o de, en fin, diferentes tipos de indicios de fibras, seguramente hay una buena cantidad de elementos de juicio. Es raro, incluso hasta exótico, ver un elemento de juicio en nuestra peritación. Entonces, por eso digo, asegurarnos de que lo que se ordenó en su momento y lo que las partes pidieron sea la totalidad de los elementos de juicio que integrarán este informe pericial. Otro apartado lo tenemos con el fundamento técnico que tiene que dar el perito. ¿En función a qué? En función a su profesión. ¿Sí? Es decir, cada profesión tiene un sustento técnico-científico en el cual va a basarse para hacer el desarrollo de su informe. Ese sustento hay que agregarlo, y ese sustento es el que le da justamente la base a la comprensión de bajo qué método él va a utilizar en su análisis. ¿Sí? Si estoy hablando de una pericia química, por ejemplo, para la determinación de si se trata o no de clorhidrato de cocaína en una sustancia de secuestro, el sustento técnico tiene que estar dado en función, ¿sí?, a cómo se analiza el elemento de secuestro, qué tipo de instrumental es el que se utiliza, ¿sí?, cómo se hace la partición de la muestra representativa y cómo se trata de establecer científicamente, por ejemplo, el grado de pureza. Eso hay que agregarlo. Todavía no empezó la pericia o la peritación, ni arrancó todavía. Estamos en el sustento técnico. Esto es importante porque esto es también una causal de impugnación o de cuestionamiento del informe pericial, si esto no está. Porque la pregunta es, ¿el perito qué entonces? Hace un desarrollo y saca de la galera un resultado. Es mago, es adivino. Frotó la bola mágica y salió el resultado, la conclusión. Ustedes tienen que saber ese sustento técnico. Ustedes, las partes, la autoridad judicial o el que sea. Y ya entramos en el apartado del desarrollo, en donde ahí sí se va a desarrollar toda la labor técnica y el perito o los peritos tienen que digamos, describir puntillosamente todo el procedimiento que están realizando, cómo están analizando todos los elementos de juicio. ¿Para qué? Para dar lugar después a las respuestas a cada uno de los objetos periciales. Ese desarrollo, que puede ser chico, puede ser grande, depende el tipo de análisis pericial que tenga que hacerse y demás, o la cantidad de elementos de juicio, tiene que tener una coherencia con lo que vamos a leer al final, que es la conclusión. Porque si el desarrollo está enfocado, ¿sí?, en un lineamiento técnico y la conclusión es algo antagónico, algo que se contrapone a ese desarrollo, obviamente acá hay un problema, acá hay un error. Puede haber un error de tipeo. Quizás en la conclusión se estableció, por ejemplo, que la impronta digital recolectada en el vaso de vidrio tal, ubicado en la mesa tal, de la escena del crimen, cito, en la calle tal y tal, pertenece a Juan Pérez. Y quizás faltó el no, agregar, el no pertenece. Que esté una palabra de más, una palabra de menos, cambia obviamente la conclusión total del informe. Pero esto lo podemos percibir a través del desarrollo. Si en el desarrollo se va desarrollando, valga la redundancia, la labor técnica, y se va viendo que esa labor técnica está encaminada a la no pertenencia del indicio, obviamente la conclusión, se dice que pertenece, está contraponiéndose a la misma.
Por eso es importante la lectura íntegra. Si no, me quedo solo con la conclusión, y no sabemos si la conclusión es certera o no. Ojo, así todo todavía no lo sé si el informe pericial es certero. Todavía. Y por último estamos en la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es concretamente, sintéticamente, la respuesta a cada uno de los objetos periciales o preguntas que se han hecho. Si tengo 5 preguntas, 5 objetos periciales, tendría que tener 5 parrafitos pequeños, chiquitos y concretos de conclusión. ¿Sí? Ahora bien, ojo que la conclusión es la respuesta puntual a la pregunta. Y hasta ahí nomás. El perito no se puede exceder en la respuesta. Si a mí me están preguntando, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde estoy ubicado hoy? Ustedes me están viendo de fondo que estamos en el aula magna de la facultad de nuestra querida Facultad de Derecho, que hace mucho que no estamos yendo presencial y ya en breve quizás sí. Entonces, si la respuesta es ¿en dónde está ubicado, digamos, la imagen, en este caso del hablante? La respuesta es en el aula magna de la Facultad de Derecho, cito en la avenida Figueroa Alcorta, 2263, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No puedo decir, es en la Facultad de Derecho, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto, el que está hablando es el autor del hecho. No, espere. A mí no me están preguntando eso. Usted ya se está extralimitando, usted está haciendo una valoración que la tiene que hacer la autoridad judicial. Ojo con esto, porque a veces el perito, ¿sí? Vamos a hacer un mea culpa un poco, es como que quiere tomar una función que no le pertenece. Él no es el juzgador. Él tiene que contestar puntualmente lo que se le pregunta. La valoración la va a hacer la autoridad judicial o las partes de ese informe, si lo van a cuestionar o no, lo van a ampliar, le van a pedir explicaciones, lo van a impugnar, ¿sí? Pero la valoración es exclusiva, única y lisa de la autoridad judicial en función a su sana crítica. El perito no puede agregarle una subjetividad, porque ya deja de ser perito y pasa a ser, no sé, otra cosa, otra función para la cual no fue convocado. Él no puede valorarlo eso. Bien. ¿Cómo venimos por ahora? Algunos estoy viendo, a otros no. ¿Tengo algún pulgar para arriba o no? ¿O bien? Ah, está bien. No, está bien. Ah, bueno, no, pensé que era una foto, que me habían puesto una foto y entonces estamos todos acá con foto, como estamos en la virtualidad hace un tiempo. Bien, buenísimo. Entonces esto significa de que estamos bien en la conexión, estamos todos en el mismo canal. Buenísimo. Bueno, esto es en cuanto a la estructura. ¿Sí? La estructura. Repito, esta estructura tiene que ser común a cualquier informe que veamos en la investigación criminal. ¿Sí? ¿De un psicólogo? Sí. ¿De un médico legista? Sí. ¿De un criminalista? Sí. ¿De un arquitecto? Sí. Del que sea. Tiene que tener medianamente esta estructura. El lenguaje del informe pericial es otro de los grandes problemas, ¿sí?, que aquejan, digamos, en nuestra, digamos, si se quiere, en nuestra diligencia investigativo-criminal. ¿Por qué? Porque el correcto informe pericial es el que tiene un lenguaje claro y entendible para todas las personas. El informe pericial, que es excesivamente cargado de tecnicismos, no sirve. El tecnicismo lo vamos a dejar para cuando uno debata perito contra perito. Si yo le hablo a un colega, le hablo con tecnicismos, pero si le tengo que hablar al juez, al fiscal o a las partes, no puedo cargar de tecnicismos el informe. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que ustedes, en algunas circunstancias, espero que no sea así, han realizado, que ven de entrada un informe complicado en la lectura y se van a la conclusión. Y estamos perdiendo el eje del informe. El informe tiene que ser claro, el desafío de los peritos, de siempre fue el desafío. Yo lo recalco esto, repito, en mi labor docente y profesional de más de 25 años, en el cual
El informe siempre tuvo que ser claro. Hoy, más que nunca. El juicio oral, súper claro. Uno tiene que hacer una exposición. ¿Hablamos con un juicio por jurados? ¡Oh! Más claro todavía. ¿Cómo uno se tiene que dirigir al jurado? Absolutamente personas que no están habituadas a la actividad judicial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tratar de bajar todo lo técnico al lenguaje lo más sencillo posible y que no genere confusiones. ¿Por qué? Porque términos confusos, términos técnicos, ¿qué van a hacer? Que algunas de las partes no lo puedan leer, incluso nosotros lo tenemos que dirigir claramente hasta para que lo pueda leer el imputado, un detenido, con su derecho que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el informe tiene que ser lo más claro y lo más concreto. Y también, otra cualidad que hay que tratar de infundar es que esos informes periciales kilométricos tampoco sirven. No estoy diciendo que la pericia se tiene, o la peritación, que condensar en un párrafo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esos informes kilométricos, por ejemplo, el fundamento técnico de la disciplina, no puede haber 20 fojas de fundamento técnico. ¿Sí? Porque en realidad no es el eje de la pericia eso. El eje de la pericia es el desarrollo que tenemos que hacer. Entonces, lo concreto, sencillo el lenguaje, claro. ¿Qué evitamos? Que las partes pidan algún tipo de aclaración. Si el informe ustedes los ven confusos, ven algún término ambiguo, o alguna palabra o algún término que ustedes no conocen o que se desconoce, están lícitamente a solicitar una aclaración. Y lo deben hacer. Y lo tendrían que hacer ¿para qué? Para que aprenda el perito a redactar su informe. Y no que ustedes vayan corriendo a otro profesional de la misma área a que se los traduzca. ¿Sí? Ustedes lo tienen que entender el juez. Si ustedes no lo entienden, quizás el juez tampoco lo entiende. O sí, no lo sé. Pero acá lo importante es la comprensión. Estamos hablando de una investigación criminal, ¿sí? En donde lo que se juega en cierta manera es la libertad de las personas. Más allá que en otros fueros está una cuestión patrimonial que también es importante y no es para desatender, pero estamos hablando obviamente de otro tipo de circunstancia, un poco más atenuada que esta. Por eso tiene que ser muy claro. ¿Sí? Ahora bien, nosotros hablamos al comienzo, peritos oficiales, peritos de parte. ¿Cómo es esto? Bueno. Ordenada la pericia, en el 90 podría decir en el 98% o 99% de los casos en la actividad penal, las pericias son derivadas a organismos oficiales, es decir, a peritos que perciben un sueldo por parte del Estado para su función pericial. ¿Sí? Ahora bien, ordenada esa pericia, se notifica a las partes. Y las partes, según el Código de Procedimientos en lo Penal, conforme a la jurisdicción que estemos, en líneas genéricas, salvo varias excepciones en varias provincias, pero voy a tomar el promedio, tiene un plazo de 3 días para proponer perito a su costa. ¿Qué quiero decir? A ustedes los notificaron de la pericia que se va a hacer y tienen 3 días, si quieren, como partes, a poner un perito de parte, a su costa, a costa de la parte que lo propone. El perito ese de parte, ya sabemos que tiene que tener el título habilitante, no tiene que estar inhabilitado por ninguna cámara, no tiene que tener ningún tipo de sanción administrativa o penal, etcétera, etcétera. Propuesto el perito, debe aceptar el cargo. ¿Sí? El uso y costumbre que dice que con la designación del perito de parte, el perito o se apersona ante la autoridad judicial o hoy con el sistema informático que estamos trabajando, hace la aceptación de cargo. Y no espera la notificación, sino la autoridad judicial lo tiene que notificar al perito de parte para que acepte el cargo y cobre efecto, ¿sí?, la notificación luego de estos 3 días, digamos, de notificado el perito para aceptar el cargo. Me refiero a que tiene 3 días posteriores para formalizarse en el expediente. ¿Qué es lo que ocurre?
Algunos de ustedes me dirán, bueno, yo por ahora, todo lo que usted me viene diciendo, desde el control de la prueba pericial, desde la importancia de la prueba pericial en la investigación criminal, todo es fantástico, todo es maravilloso, pero mi cliente no tiene disponibilidad monetaria para solventar un perito de parte. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Y la pregunta es la siguiente, o mejor dicho la pregunta. La condición que les quiero exponer es la siguiente. Como yo les comenté que la actividad pericial, la prueba pericial, es fundamental para el proceso penal o criminal, es fundamental el control. Y para poder controlarla de la mejor forma posible, la figura del perito de parte es la herramienta adecuada. ¿Qué hace el perito de parte? Algunos piensan por ahí que el perito de parte tiene un rol pasivo. El perito de parte va y mira qué es lo que hacen. Es inexacto. No es así, o al menos no es el deber ser. ¿Sí? El perito de parte tiene en consideración y en análisis los mismos elementos de juicio de la causa y con sus procedimientos y con el instrumental del organismo en el cual se haya radicada la pericia, o incluso el que él puede aportar, va a analizar esos elementos de juicio y va a emitir una conclusión. Los códigos de procedimiento en esto son coherentes, y esto ustedes también esto lo van a tener que controlar, en considerar en que debe generarse un único informe pericial. Y ese informe pericial rubricado por todos los peritos participantes, en tanto en cuanto haya una conformidad entre todos. Si hay alguna disidencia en el mismo informe, se debiera agregar esa disidencia fundamentada por el perito que se aleja de esa conclusión. Esa es la forma más directa. ¿Y por qué digo? Porque ustedes sabrán que hay algunas pericias irreproducibles. Se hacen una vez y no se pueden reeditar. Y si se hace una vez y se hacen mal, o se hacen erróneamente, o hay algún tipo de equivocación, no estoy poniendo la intencionalidad, no, pero puede haberla, sí, ¿por qué no? Puede haberla, ustedes tienen que controlar todo. ¿Algún error material involuntario puede haber? Sí, también. Si lo hay, lamentablemente esa diligencia no va a poder ser reeditada. Y si no hubo un perito de parte, quizás para poder apuntalar esto, vamos a estar complicados. Vamos a estar complicados ahí. Por eso recalco la importancia de la pericia dentro del plexo probatorio, en la investigación criminal, y la participación del perito de parte. De cualquier especialidad estoy hablando, vale para todos. Ustedes saben muy bien que la prueba pericial es no vinculante. No vinculante. Es decir, la autoridad judicial viene un informe pericial con una conclusión determinada y la autoridad judicial no está obligada taxativamente a seguir ese lineamiento de ese informe pericial. Incluso en su sentencia se puede alejar de esa conclusión. Ahora bien, si se aleja de la conclusión, tiene que fundamentar fehacientemente el motivo de ese alejamiento. Por eso, yo empleo este término desde tanto tiempo, que trato de dar estas capacitaciones a personal judicial y personal pericial, que un informe pericial concreto, en un lenguaje claro, bien fundamentado, ajustado a la ciencia. ¿Hay acá algún funcionario judicial? ¿O no? ¿Me pone así el dedito? ¿No? Bueno, estoy viendo solo una pantalla, sí, hay algunos que sí, otros que no. Bueno, no importa. Que no se ofendan. Es sentencia. Es sentencia. Ya está. Si el informe está estructurado y científicamente sólido, lo voy a poner en otros términos, no hay forma de alejarse.
de ese informe. Si yo estoy diciendo que con ese informe estoy colocando en la escena del crimen a una persona, ¿por qué la estoy colocando? Porque el pelo que se levantó en el escenario criminal tiene una pertenencia directa y científica y concluyente con el imputado. Está bien, se podrá discutir desde la defensa otra cosa. Bueno, sí, está bien, estuvo en el escenario, pero no me está diciendo que fue el que le pegó el martillazo a la víctima. Está bien, bueno, eso será otra cosa, pero lo estoy ubicando adentro del escenario. No hay forma de que salga del escenario. O al revés, vamos a la pericia que lo estoy excluyendo, lo excluyo y listo. Y no hay forma de que 20 testigos me digan, sí, en realidad él estuvo en el escenario. Porque tengo una prueba sólida pericial que lo está desvinculando del hecho. Una prueba fílmica. O había un registro de una filmación de una cámara de seguridad privada en un restaurante y lo filmó. Y hacemos el análisis pericial de ese registro fílmico con la fisonomía del imputado. Y es correcta y es concluyente y es categórica. En ese horario no estaba en la escena del crimen, que están diciendo los testigos. ¿Me explico? Entonces, por eso hay que prestarle cierta importancia. Es decir, todos los elementos probatorios son relevantes, van a ser condensados, con la autoridad judicial los va a condensar, pero también las partes tienen que sólidamente en este sistema de, digamos, probatorio ir aportando o ir arrimando para ir en búsqueda de la verdad. Y en búsqueda de la verdad objetiva. ¿Sí? A eso apunta la prueba pericial, a ir a la verdad objetiva, a la verdad material, por las cargas que tienen los peritos. Ahora ustedes me dicen, bueno, a ver, yo quiero contratar a Gorbach como perito de parte. Bueno, si es correcto, me puede contratar, después les voy a pasar los datos. Ah, no, eso no, hoy no lo digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy como perito del proceso. Pero le tengo que decir a la parte que me contrate, mire que, a ver, usted me está diciendo que su vehículo venía a baja velocidad. Mire que si yo llego a determinar con los peritos oficiales que el vehículo venía a un exceso de velocidad, yo tengo que firmar y voy a firmar en esa línea. Yo se lo tengo que aclarar a la parte. Yo no puedo desdibujar esa velocidad en función a la conveniencia del contratante. ¿Y por qué? Porque estoy incurriendo en un falso testimonio, que el día del juicio oral, esto, digamos, en cierta manera, se quita el velo y sale a la luz las cosas. Ahora bien, si hay una indeterminación científica para esa velocidad, por supuesto, la parte me convocó y es lícito que todos los elementos grises, todos los elementos convenientes a la parte, yo los voy a sopesar científicamente a su conveniencia. No cabe ninguna duda que sí. Pero es de la manera lícita. No estoy doblando la verdad, quebrándola. Estoy diciendo, bueno, miren, momento, con estos elementos que hay en la causa, no se puede determinar esa velocidad alta que usted me dice. Por esto y esto. Y yo lo fundamento. Dentro de lo lícito todo, por supuesto. Bien. Bueno. Esto es en cuanto a un marco, digamos, conceptual respecto a la actividad de la prueba pericial en la investigación criminal. Vamos a ver algunas filminas, así vemos algo un poco más gráfico, y después dejamos un espacio a preguntas. Por ejemplo, yo les comenté a ustedes la cuestión del decodificador, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, acá que vemos manchas, vamos a hablar con el término adecuado, presuntamente de sangre. ¿Es sangre? Sí, esto es de acá la China, sangre. Pero el término correcto es presuntamente sangre, porque en realidad la certeza la tiene que dar el análisis de laboratorio. Ojo con esto, porque puede ser un error garrafal en un acta procedimental, dar por seguro algún concepto o elemento que con posterioridad se tiene que corroborar con un procedimiento científico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la decodificación.
Si ustedes, acá la pregunta es, ¿de dónde hacia dónde se proyectó esta sangre para ver la posición de la víctima? Si estaba parada, si estaba agachada, al momento de recibir el golpe con el objeto contundente, ¿sí? Ese elemento, esa decodificación es la que hace el perito. Entonces el perito va a describir este tipo de mácula, de mancha, va a describir cómo puede ser este tipo de proyección, va a sentar sus bases técnicas científicas en función a su disciplina y va a emitir un informe. Que el informe va a terminar con esa conclusión, ¿no? Fíjense, ahí la flechita, cómo está indicando la incidencia de esa proyección. Entonces la conclusión va a ser 2, 3 líneas. Pero para llegar a eso, hay que llegar a un análisis certero de lo que se levantó, se recolectó en el lugar del hecho, o la escena del crimen, estoy hablando ahora en la investigación criminal, ¿sí? Y en el análisis, luego que se hace pericial entre él o los peritos. Acá hay un orificio, no sabemos, algunos podrían decir, ¿puede ser un orificio de arma de fuego? Sí, otros no. Bueno, en este caso no es un orificio de arma de fuego de bajo calibre, sino es con un elemento, una tipo aguja, ¿sí? Aguja tipo de tejer, un elemento punzante que ingresó. Pero una falsa percepción, un falso análisis nos podría decir, bueno, puede ser un calibre muy chico de arma de fuego o incluso de arma neumática, ¿sí? O aire comprimido. Ahora bien, esa interpretación es la que dentro del informe, porque eso digo la importancia del informe pericial, y fíjense ustedes, ¿sí? Si quizás la causa que se está trabajando no está controlada por otros peritos de parte. Algún perito oficial puede emitir un error o no, o una falsa consideración, y repito, la hipótesis se va para la derecha o para la izquierda, pero por completo, y después avanza una investigación, y quizás se clarifica al final de la instrucción, al final de la investigación penal preparatoria, o se clarifica en el juicio oral, pero vamos a tener el condimento que ahí se clarifica ese error anterior, por lo tanto, el que está, supongamos, imputado va a obtener la absolución, o el sobreseimiento antes, si estamos hablando justamente en la instrucción, pero va a quedar un sinsabor la investigación sin la localización del responsable. Porque ya avanzó tanto la investigación que avanzó solo en una hipótesis, en un eje. Y pasaron los meses y está solo en ese eje y se cae justamente esa hipótesis y después no se puede volver atrás y decir, bueno, sí, volvemos a cero y empezamos de vuelta la investigación. Por eso, repito, la importancia y el control. Hoy el control tiene que ser... Es un ABC en la investigación criminal. Lamentablemente, sí, porque vemos y percibimos muchas cuestiones que inducen a errores judiciales, ¿sí? Errores judiciales severos. Lo mismo, ya acá ya no tengo un goteo hemático, ya acá tengo otro tipo de mancha, llamémosle, de mácula, es decir, obviamente, con otro tipo, estas interpretaciones las hace ¿quién? El perito avisado en esa área, en este caso estamos hablando de la criminalística. Yo les muestro esto, quizás a la mayoría de ustedes, y me dirán, bueno, esto no sé, esto es algo con mucha sangre y nada más. Acá la pregunta es, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Cómo se arrastró de arriba abajo, de abajo hacia arriba? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pudo haber estado ahí depositado? ¿Y por qué digo? Por la cantidad de volumen sanguíneo que ha, digamos, salido de ese cuerpo, etcétera, etcétera, en función a la lesión, que después va a corroborar la autopsia. Ahora bien, esta interpretación, repito, hace a la función del control y de la labor nuestra en la prueba pericial. Lo mismo esto, otro tipo de impronta. Hablo de la decodificación. Uno conoce su disciplina. Ustedes me dirán, bueno, pero yo, a ver, como letrado o letrada, no puedo conocer de psicología, de psiquiatría, de medicina, de criminalística, de arquitectura, en fin, y es verdad, no se puede. A pesar de que hoy la exigencia a nivel judicial requiere esta complejidad que quizás hace X años atrás
no era del todo necesaria, o, mejor dicho, sí era necesaria, pero no se percibía como necesaria. Y quizás se emitía algún tipo de resolución sin atender justamente a cuestiones o bases técnicas o bases científicas. Esto es lo que le acabo de comentar, el encabezado del objeto, los elementos de juicio, fundamento técnico y conclusiones, como requisitos sine qua non en cualquier tipo de informe pericial. Recomendaciones que les tengo que dar. Para leer un informe pericial, primero hay que disponerse de tranquilidad. No lo podemos leer arriba del subte, entre estación y estación, arriba del colectivo, en el tren o en los 5 minutos que tengo antes de entrar a otra audiencia. El informe pericial no puede leerse de esa manera. No puede leerse. Hay que disponerse del tiempo necesario y, por lo que les estoy comentando, por la importancia que tiene. Nunca lo vamos a comenzar desde la conclusión. Ya lo acabo de comentar. Es decir, tenemos que ir desde el inicio. La conclusión es lo último, lo que se desprende. Imagínense esto, un árbol con manzanas que van madurando de a poco y cuando ya está madura la manzana cae. Bueno, la conclusión tiene que salir solita del desarrollo del informe pericial. Que esto ustedes le van a dar la lectura. Ahora bien, si ustedes quieren derivar esa función en un perito, bienvenido sea. Pero repito, no siempre el cliente le dispone de fondos o de cuestiones para, en cada informe pericial, que sea analizado por un tercer profesional. Y verificar lo que les decía, el objeto de pericia tal cual sea ordenado. Es decir, esto a veces hay errores. Hoy, justo hoy, hace minutos, en una causa muy importante, me acaban de enviar una información que estoy participando, en la cual un proyectil de un arma de fuego que no fue peritado ingresó a otra fiscalía. Por eso no había sido peritado. Y la fiscalía lo está devolviendo. ¿Cuándo? 8 meses después que se ordenó una pericia balística. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya hubo un informe pericial. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ese informe pericial evidentemente es de otro tipo de proyectil, no es el proyectil de la causa, que recién se pudo ver ahora, en ese momento. Bien. Corroborar los elementos de juicio que estén todos analizados. Dijimos, hay varios elementos de juicio, todos tienen que estar en nuestro informe. Si falta alguno, es una causal de impugnación, de cuestionamiento, de pedido de nueva pericia, de ampliación de pericia. Ya también lo dijimos, que el desarrollo del informe, obviamente del desarrollo se tiene que desprender la conclusión. ¿Sí? También conversamos del informe pericial claro, sin excesos técnicos, ¿sí? Y de la manera menos confusa posible. ¿Cuándo podemos cuestionar un informe pericial? Cuando tiene estos excesos técnicos, cuando no está la fundación o la fundamentación científica, ¿sí? Cuando está parcializado el análisis de los elementos de juicio. Había 5, pero analizamos 3. No, faltan 2 más para emitir una conclusión. Apreciaciones sugestivas, lo que le estaba comentando. El perito se extralimita. Es decir, tiene que determinar si esa gota de sangre pertenece a una persona, a la víctima. Ese es el objeto pericial y en realidad dice, sí, pertenece a la víctima y recibió, conforme la disposición de ese tejido hemático, y recibió un impacto con un arma blanca punzocortante. Ah, bueno, eso no estaba pedido. Ojo, no quita que él en su desarrollo pueda agregar algo más para analizar y dar un pie a que las partes o la autoridad judicial ordenen una ampliación de ese objeto pericial, pero él no lo puede poner directamente y menos aún en la conclusión. Delegación a terceros o en terceros. La actividad pericial es personal. El que está designado como perito, él, de A a la Z, de principio a fin, tiene que ejecutar su función. No puede delegarla en un tercero y después él firmarla. Muchas veces hay que solicitar algún tipo de correctivo a estos informes periciales, pedidos de explicaciones, ¿sí? Lo ideal es que estamos
digamos, en un proceso avanzado, digo, ahora me enmarco en todas las provincias, algunas un poco más, otras un poco menos, digo por los asistentes que hoy, digamos, están presentes. Hay que focalizarse todo esto en la oralidad. Lo más sano son las explicaciones por vía oral, en audiencia, no por escrito, no que se le haga, digamos, un traslado de las explicaciones a él o los peritos. Es decir, lo más sano es la oralidad. ¿Por qué? Porque ahí se ve la prestación del perito, se ve la confiabilidad, se ve la sapiencia y la forma de explicar las cosas, ¿sí? Y se ve esa inmediatez que tenemos que perseguir justamente en el proceso. Y no estas dilaciones de que para allá, para que nos otorguen un turno de pericia, tenemos que esperar X tiempo y después para pedir las explicaciones otro tiempo más y el proceso se va alargando y se va dilatando. Puede haber ampliaciones de pericias, se pueden pedir nuevas pericias a otros organismos, cuando a veces ya hay un organismo que tiene una postura, una conclusión, y esa conclusión se percibe con algún tipo de error o algún tipo de invalidación, y en realidad lo que está ya invalidando de por sí es que ese mismo organismo emite una nueva conclusión, porque ya dio entre comillas, digo, ¿no? un veredicto técnico. Entonces no podría desdecirse, en cierta forma. Bueno, esto es un tema de honorarios que lo voy a sacar. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra actividad está centrada en la parte pericial, por supuesto, y le tenemos que dar la importancia del caso. Ustedes, como operadores del derecho, tienen más que nunca la obligación del control de estas pruebas periciales. Repito, por los errores que se pueden generar, lo más sano es el control general entre las partes y la autoridad judicial, y ahí vamos a estar más seguros, ¿sí?, que el resultado final, la resolución final, va a ser la más justa para todos y la menos subjetiva, ergo la más objetiva. Nos están quedando algunos minutos. Yo quizás fui un poco rápido en la conversación, más que nada, ¿por qué? Porque quería ir un poco a las preguntas de ustedes, a las inquietudes. Nosotros en el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires estamos muy acostumbrados a los talleres presenciales, donde tratamos de hacer ese ida y vuelta, el de compartir conocimientos, el de compartir interrogantes, y en realidad el de satisfacer un poco a las necesidades puntuales de las preguntas justamente de ustedes, y no esto establecerlo únicamente a modo de monólogo o de exposición, porque esta es mi verdad, pero no es la verdad. O sea, la verdad es algo un poco más amplio. Esto es lo que yo les estoy diciendo, y quizás ustedes tienen alguna otra visión complementaria y obviamente la van a tener que mejorar o reformar. No sé si les parece, y abrimos un poco el espacio a preguntas, a dudas, en fin. Ahí habilitamos el chat para consultas. Bueno, ahí del Centro de Graduados nos van a habilitar el chat para los que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, acá Belén dice muy claro todo. Bueno, muchas gracias. Lo estamos leyendo. Preguntas, dudas. Quizás hay algo que no están de acuerdo con lo que he dicho. Espero que sí. Es más, de hecho, si no están de acuerdo, quizás omitimos de leerla, discúlpenme. Pero bueno, vamos a tratar de leer solo los acuerdos. Ah, no. Existe en el proceso penal la posibilidad de pedir un perito de parte en aquellas personas que no tengan solvencia económica para financiar uno privado. Bueno, acá Nahuel está agregando una pregunta importante, interesante, y es la siguiente. Él nos está diciendo qué es lo que ocurre si la persona no es solvente, no puede obviamente afrontar los gastos que incide
la participación de un perito de parte, si el Estado se hace cargo o no. Bueno, acá tenemos que mencionar lo siguiente. En el caso del imputado, ¿sí? Nosotros sabemos que si no tiene un abogado particular desde el primer instante, está asistido por un defensor oficial, obviamente gratuito, ¿sí? Ahora bien, la actividad pericial que pueda requerir ese defensor oficial no está bajo el paraguas, digamos, salvo algunas raras excepciones en algunas defensorías, pero son cuestiones muy excepcionales, repito, afrontadas por, en este caso, el propio Estado. En el caso del damnificado, de la víctima, si bien, dependiendo acá ciertas cuestiones, hay una ley de víctimas y demás, donde se establece cierto fondo para atender a ciertas cuestiones, ¿sí? En realidad la regla general, repito, es que lamentablemente la afrontación de los honorarios de un perito particular o un perito de parte le corresponde a la parte. Ahí el perito verá de qué forma puede llegar a, digamos, dar algún tipo de beneficio o algún tipo de facilidad a la parte, pero más que eso, por el momento no hay. Llovieron un montón de preguntas y ahí estoy un poco complicado para la lectura. No sé si Guido, del Centro de Graduados, nos ayuda un poquito en la lectura o si él me las puede reproducir. Sí, cómo no. Gastón pregunta, ¿de qué modo se recomienda fundar las pericias desde el aspecto científico? Bueno, en realidad acá lo que va a ocurrir es que la fundamentación de la pericia va a estar primero en relación a la capacidad técnica que tenga el perito, que está a cargo de la misma. Él lo que va a tener que evaluar este perito, bueno, justamente son los elementos técnicos y ese fundamento que le va a dar sostén al desarrollo de su informe. En realidad, en cierta manera, es una respuesta que le estoy dando un poco ambigua, un poco amplia, porque, a ver, como cada letrado trabaja de manera diferente cada causa, cada juzgado o cada fiscalía trabaja diferentemente una investigación, lo mismo ocurre con los peritos. Hay peritos que pueden fundar muy bien un informe y hay otros que lo hacen muy precariamente. Por eso digo este control sano de las partes en esta actividad pericial. Muy bien. Alejandro consulta, comenta que acaban de sortearle una causa a dos peritos de oficio que son funcionarios, médicos jefe de servicio en hospitales públicos. Si eso sería causa de recusación. Bueno, yo entiendo por lo que pregunta el participante, me está hablando de un proceso civil, entiendo yo, con peritos de oficio y que han designado a dos peritos con función del Estado. Bueno, él puede plantear esa incompatibilidad, es decir, ¿por qué? Porque no quita que en algún momento haya algún tipo de medida, digamos, hacia algún organismo oficial, y por otro lado, ahí se estaría incumpliendo ese rol, digamos, del perito de parte como no dependiente de una institución del Estado. Desconozco ese proceso, pero imagínense si se está hablando de un proceso civil, de un daños y perjuicios por cuestión de una mala praxis, en donde está implicado, en fin, el propio Estado por algún establecimiento público. Y justo los dos peritos que él menciona, que fueron designados o sorteados, también son personas que trabajan en instituciones públicas. Entonces, estaría, digamos, en cierta manera, invalidada esa incompatibilidad, es decir, está dada esa incompatibilidad. Yo le sugeriría hacer la correspondiente recusación, fundamentando el motivo, se va a generar un incidente por separado, y ese incidente se va a resolver inmediatamente y no es susceptible de revisión. Es decir, a esa resolución no es recurrible. Bien. Nadie acá consulta cómo se procede en caso que se fije una fecha de pericia informática y no se la notifique al abogado defensor. Si se realiza la pericia de todas formas, si se eleva a juicio, aduciendo que se agregará posteriormente. Bueno, a ver, acá tenemos que también un poco
voy a tratar de dar una explicación un poco más amplia. Lo que está a veces sucediendo en estas áreas, en esas áreas informáticas o tecnológicas, es dos pasos. Uno es la extracción de información respecto a algún objeto o algún elemento secuestrado, y otro es la pericia propiamente dicha, que es el análisis de esa información o la búsqueda de información. Obviamente, si estamos hablando que se trata, si es que así fue ordenado, como una actividad pericial, es obligatoria, y está obligatoriamente así tasado, la notificación a las partes. ¿Para qué? Para que puedan proponer perito a su costa. Si está ordenado de esa forma, como pericia, en este caso informática, y no fue notificada a la parte, es una causal razonable para el planteamiento de una nulidad que va a estar después en cabeza del juez si otorga o no ese tipo de nulidad. Si la pericia es reproducible, a veces ocurre que ante estos errores o horrores de no notificar a las partes, se trata de subsanar con la reproducción de la pericia, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Muy bien. Carolina pregunta, en una causa de violencia de género, ¿cómo se podría cuestionar la pericia psicológica ante un supuesto de caso de falsa denuncia? Bueno, yo ahí le tengo que decir algunos lineamientos generales porque no es mi área y no quiero incurrir en una apreciación que no me corresponde sobre una disciplina, repito, pericial, que es ajena a mi formación. En fin, quizás ahí lo que por supuesto va a tener que ver o verificar primeramente es con un profesional de esa área si esa pericia se ajusta a todo ese rigor científico que hemos comentado en la exposición de hoy, y en el caso de que no se ajuste, bueno, ver qué resortes o qué motivos pueden fundar para hacer una nueva pericia, una ampliación o algún cuestionamiento de la misma. Mucho más que eso no le puedo decir porque lamentablemente no, si bien conozco de ese tipo de peritación, conozco por el hecho de participar en causas penales en donde se da ese tipo de disciplina, pero sería imprudente de mi parte emitir algún tipo de opinión sobre una disciplina que no es de mi incumbencia. Seguido. Sí, Juan Manuel consulta, si un juez decide apartarse del informe pericial, puede, para fundar debidamente esa resolución, ordenar una nueva pericia remitiéndose a los mismos puntos de experticia. Bueno, a ver. Nosotros lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente. Muchas veces la investigación judicial arranca de una forma, ¿sí?, en la cual se va tamizando evidencias, plexo probatorio y demás, y a veces se va quedando únicamente, ¿sí?, con una quizás hipótesis más razonable de cómo pudo haber sucedido el hecho. Por lo que entiendo, acá se puede suceder algún tipo de informe pericial, quizás contrario un poco a esa hipótesis, y la autoridad judicial ordena una nueva pericia, estoy reinterpretando lo que dice acá el compañero, para ver si en esa nueva pericia tiene algún sustento o algún elemento para sostener, digamos, la hipótesis judicial. Estoy tratando de meterme, repito, en la mente del compañero que hizo esa formulación. Técnicamente o procesalmente no está bien ese tipo de diligencia, y voy a explicar el motivo. Porque en el proceso no debieran ejecutarse pericias sobre los mismos objetos periciales que ya se realizaron si los mismos no fueron cuestionados. Ahora, si ustedes me dicen, sí, hubo un cuestionamiento de alguna de las partes en esa pericia, la impugnó, la cuestionó, y tiene sólidos fundamentos, es lícito y es correcto que la autoridad judicial ordene una nueva pericia a otra institución para que la reaclare. Pero si nadie hizo ninguna objeción per se de oficio, que la autoridad judicial ordene una misma pericia, mismo objeto pericial, mismos elementos de juicio, otro organismo, no está bien. A mi criterio, no está bien.
No está bien, ¿por qué? Porque en realidad las partes que están motorizando, digamos, el proceso, si bien estamos ahora, digamos, en esta cuestión del proceso adversarial y demás, y no me quiero meter tanto en las cuestiones jurídicas ni del derecho, pero en realidad ya es una potestad que se está tomando el juzgador sobre un elemento de juicio que ya vino un resultado, nadie cuestionó, y él, lo podríamos decir como se dice, ¿no?, en el derecho civil, ¿no?, como medida para mejor proveer, ¿sí?, está ordenando nuevamente una reproducción de algo. Me parece que no es oportuno en esta instancia, o en este momento. Sí, Bien. Guido. Rodrigo pregunta si los informes técnicos de legales ante reclamos administrativos tienen pertenencia a la actividad pericial, si se pueden demandar las mismas rigurosidades. No, esos informes de legales son diferentes a lo que es la actividad pericial en sí, no tiene, digamos, los lineamientos o los condicionantes de un informe pericial técnico, por lo tanto, digamos, está sujeto a otro tipo, digamos, de estructuración. Muy bien. Magalí pregunta, en materia penal, si cree que es causal para pedir la nulidad de una pericia el hecho de que se realice una pericia psicológica a una menor, eh, ingresándola con la madre, conjuntamente. Bueno, reitero, no es un área técnica directa de mi incumbencia, le puedo dar una opinión, nada más por experiencia, pero es solo una opinión, no es nada certero ni nada concluyente. Habría que ver cómo está esto fundamentado, es decir, en esta clase de pericias, obviamente lo que se trata de establecer cuando hay menores, es el procedimiento que se denomina en cámara Gesell, en estos recintos cerrados, vidriados, donde hay únicamente un profesional, en este caso representando al Estado, con el menor, él o la menor, ¿sí?, y en un diálogo en donde se trata de, primeramente, establecer algún tipo de vínculo de confianza, de distensión, para que él o la menor pueda emitir algún tipo de consideración o de interés a la causa, y las partes pueden asistir justamente del otro lado del recinto, ¿sí?, verificando, observando la diligencia pericial. En el caso de que ingrese, en este caso la pregunta es una menor con la madre, habría que ver cuál es el fundamento que estableció el perito oficial, cuál es el condicionante que tiene la menor, digamos, para ese tipo de asistencia. Es decir, bueno, no conozco así en abstracto obviamente la causa, pero quizás requiere de algún tipo de apoyo para la expresión del padre o de la madre, en este caso, por algún tipo de patología. Pero bueno, en realidad ahí, si no tenemos o si no tiene el dato certero de la motivación por la cual ingresa este tipo de diligencia con la madre, no podría darle tampoco una precisión muy certera. Y también hay que corroborar que en el caso del ingreso, en este caso con la madre, sea un condicionante en su exposición. Eso es lo que tiene que verificar, porque si no es ningún condicionante y la madre quizás está ajena, digamos, a la interacción de él o la profesional en psicología con la menor, tampoco entiendo que no habría alguna causal firme para cuestionar la diligencia. Que es filmada, diligencia que es filmada, se filma y se graba, es decir, audio y video. Digo esto para que aquellos que no conocen, digamos, este tipo de disciplina. Bien, Seguido. María Eugenia consulta, en los delitos de abuso, o también dentro de la UFI de género, ¿qué opinión le merece el apoyo único de las condenas en las pericias a la mujer víctima? Y quizás también en los nuevos paradigmas y principios. Pero como prueba solo en la pericia psicológica de la víctima. Bueno, a ver, nosotros tenemos que ir a dos cuestiones en este caso. Una, por supuesto, todo lo que es materia probatoria, tratar de establecer el máximo quantum del plexo probatorio posible,
para la investigación judicial. Acá, por lo que entiendo en la pregunta, está comentando acá la participante de que únicamente, es decir, hubo un informe y con ese informe se logra una resolución judicial. A ver, es difícil, es difícil porque hay ocasiones, hay algunos delitos, como se los denomina, delitos de alcoba y demás, es decir, que están restringidos a demasiado plexo probatorio, lo cual esto en algunos casos, no en todos, en algunos casos puede incrementar un quantum de incertidumbre o de certeza, pero bueno, ahí la verdad que también habría que atender cada causa en particular para ver qué lineamiento se obtuvo y si con solo eso es suficiente, en este caso, para llegar a una condena o no. Por supuesto, tampoco no se puede descreer de la víctima, es decir, del denunciante, digo para este o para cualquier tipo de hecho, ¿sí? Uno parte de la premisa de la certeza de la denuncia y después, repito, el plexo probatorio es lo que va a dar o no la veracidad de la misma. Pero bueno, eso es al menos lo que le puedo en este momento decir. Muy bien. Y por último, no sé si tienen alguna consulta más. Mailén consultaba, ¿cuál es el costo aproximado promedio de las pericias más realizadas o más solicitadas? Por ejemplo, las balísticas, más allá del hecho de que dependerá claramente de la complejidad de la pericia en sí, los elementos y métodos utilizados. Bueno, a ver, esa sí es una pregunta justo de mi área, de mi incumbencia, así que no me puedo escapar de la respuesta. Qué lamentable. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Dentro del área de la criminalística, por supuesto, hay varias disciplinas, ¿sí? Entre ellas la balística forense. Nosotros, dentro de nuestra área, en realidad, le tengo que decir acá a la compañera que no hay una tabulación bastante certera o precisa en cuanto a establecer honorarios. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra actividad es muy diferente quizás a otras áreas periciales en donde relativamente los honorarios están entre un más y un menos y ningún perito se escapa de ese más o menos, es decir, está bastante condensado, lo que puede cobrar, no sé, una sesión de un psicólogo, lo que cobra una sesión de un kinesiólogo, etcétera, etcétera, pero una pericia balística en realidad abre un paraguas que se va a considerar no solo la complejidad de la pericia, también se va a sopesar la trayectoria del perito que va a ejecutar ese tipo de complejidad. Es casi lo mismo, digamos, que lo que puede ocurrir en la actividad judicial. Es decir, ¿por qué hay un letrado quizás que le cobra a un cliente para una defensa penal $1 y otro le cobra 10? O para una querella, uno le cobra 1 y el otro le cobra 5. Es decir, no siempre lo más caro es lo mejor, no siempre lo barato es lo mejor, ¿sí? Hay que decir las dos cosas. En esto va a estar en cómo la parte que convoca a alguien no se equivoque en la inversión que va a efectuar. ¿Por qué? Porque, repito, esto es determinante. Si también convoca un perito que no le va a traer la solución relativamente y objetivamente y científicamente esperable, y en realidad va a ser un contrapeso para su función en la causa, directamente que ni lo convoque. Entonces eso en realidad lo va a tener que lamentablemente experimentar en este caso la parte o la persona. Por eso hay una disparidad de valores que nosotros miramos la cantidad de elementos de juicios, dónde se va a ejecutar la pericia, no es lo mismo realizarla en la misma jurisdicción o que fue derivada a otra provincia, como a veces nos ocurre. ¿Y por qué? Por el instrumental técnico o por la velocidad en cuanto al turno de pericia. Y todo esto va a estar condensado en viáticos, que en una pericia va a ser más abultada que otra, quizás. Entonces, la verdad que no le puedo dar muchas precisiones. Lamentablemente analizamos no es toda la causa, pero sí analizamos las partes importantes de la causa en cuanto a la cuestión pericial, y de ahí tratamos de establecer los honorarios justos y correctos.
Bueno, ya estamos casi en hora, Guido. No sé si querés una última pregunta y si no, hacemos un cierre del taller. Perfecto. Nadia, la última pregunta. En el marco de la provincia de Buenos Aires, si un informe pericial se agrega en la etapa de juicio, en la práctica, ¿cómo es el proceso de notificación al abogado defensor para plantear algún tipo de impugnación? Bueno, a ver, yo por lo que entiendo, voy a tratar de desmenuzar un poquito la pregunta. En provincia de Buenos Aires, investigación penal preparatoria a cargo de UFIS, de Fiscalías. Fue avanzando, la investigación fue elevada a juicio oral. Previo, entiendo yo, a la etapa del juicio oral, en lo que se denomina etapa suplementaria o etapa complementaria o etapa intermedia, alguna de las partes propone alguna medida de pericia y se ejecuta. Ya esta medida pericial se ejecuta ya no bajo la esfera de la Fiscalía, sino bajo la esfera de un tribunal, es decir, que el que va a intervenir en la oralidad, o juzgado correccional si estamos hablando por un tipo de tipificación de delito, digamos, menor. En realidad, lo que se hace es, se corre, por supuesto, la notificación a las partes, ¿sí? Pero ya va bajo la responsabilidad de la parte, la notificación, como así también la diligencia pericial. Ya le recae en la responsabilidad de la ejecución de la parte que propone esa medida, para luego insertarla o agregarla en la oralidad, en la etapa oral, donde él o los peritos que han intervenido en esta etapa intermedia, suplementaria, complementaria, depende del término de la provincia en que estemos, van a declarar justamente también en el juicio oral, porque son parte, obviamente, parte del proceso. Y han tenido que aceptar previamente el cargo antes de ejecutar la pericia propuesta. Bueno, ya estamos casi en hora, se nos fueron volando estas 2 horas. Tengo un pequeño anuncio para decirle a aquellos que no conocen la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que estamos pronto a comenzar un curso, ¿sí?, de criminalística, nivel 1 y nivel 2, tenemos 2 niveles, pero el nivel 1 va a comenzar el miércoles 7 de julio, bajo la órbita de la Secretaría de Extensión Universitaria. Es un curso abierto para estudiantes de Derecho, para graduados, para otros interesados en la temática, muy importante. Pueden ver en la página web de la Facultad de Derecho el link, ¿sí?, en cursos de extensión universitaria, jurídicos, ahí van a ver la prueba pericial criminalística. Digo esto porque ahí lo que tratamos de trabajar es cuestiones un poco más intensas para la interpretación de las diferentes pericias en nuestra área, en la identidad humana, en la balística forense, en la accidentología vial, etcétera, etcétera, en la documentología, análisis de documentos, que les puede ser de interés. ¿Por qué? Porque justamente estamos apuntando a que ustedes puedan ejercer el control lo más férreo posible y lo más certero posible y evitar subjetividades o errores judiciales. De mi parte les agradezco mucho. También nos pueden seguir en Instagram, @periciasgorbak, ¿sí? A los que tienen esa red social, tenemos a veces algunos elementos o cuestiones importantes que hacen a complementar el conocimiento técnico. Les agradecemos la participación, para mí fue un enorme placer. No nos conocemos, estamos a la distancia, podríamos haber estado en el salón tan querido, en el aula magna, o en el salón de actos, o en el salón azul, el salón verde, el salón rojo de la facultad, el auditorium, que tantas veces nos ha dado cobijo, pero bueno, es lo que nos queda, nos falta un poquito menos. Les deseamos lo mejor y ojalá que nos podamos reencontrar nuevamente, o personalmente, o vía virtual en algún otro tipo de capacitación. De mi parte, muchas gracias, les deseo lo mejor y será hasta la próxima ocasión.